Se vea que ya cenaste, ya comiste. Toma asiento, hermano. Vamos ahí sentaditos donde está. Vamos a orar, ¿le parece? Para invitar a nuestro Padre Celestial a esta su palabra. Acompáñeme ahí donde está, hermano. Padre, te damos gracias. Padre, bendice esta palabra que tú has dado, Señor. Abre mis ojos, mi mente y mi corazón para recibir tu palabra, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos descubrir los tesoros y las perlas que has dejado en tu palabra para tus hijos, Padre. Danos la gracia, Señor, para predicar conforme a tu palabra y que tu palabra dé fruto al 100% en todos y cada uno de mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oiga, hermano, lo veo fortalecido. Lleva el tercer día de ayuno. Gloria a Dios. Amén. Ahí vamos. Ahí vamos, con 2 o 3 kilitos menos. Muy bien, hermanos, excelente. Hoy toca hablar, ya hablamos del esposo, ¿verdad? El lunes ya hablamos de la esposa y hoy vamos a hablar del tema de los hijos y de la importancia que tiene descubrir un tesoro que Dios dejó para los hijos. Pero también hay responsabilidad de nosotros como padres para llevar a los hijos a descubrir ese tesoro. Yo escribí una introducción, no está ahí, pero se la leo. Dios protegió a los padres, a todos los padres los protegió para que recibieran honra de sus hijos. Lo voy a repetir porque es bien importante que quede. Dios protegió a los papás para que recibieran honra de sus hijos. Y no es un invento de Dios, sino que es justicia pura de Dios. Y usted lo va a ver en la predicación. Es justicia que un hijo honre a un padre. Es un cheque, hermanos, a nombre de cada uno de los hijos. Esperamos, vamos a esperar, amor, pastora. Esperamos que todo se apacigüe para seguir con la palabra. Esperamos, si no hay interrupción. ¿Ok? Listos. Entonces, ya todos puestos de acuerdo y atentos a la palabra, Dios dio un cheque a nombre de todos los hijos. De todos los hijos que tienes o que vas a tener. Dios emitió un cheque, pero ¿qué creen? Ese cheque se lo dio a los papás. Y le dijo, ese cheque te lo guardas aquí, papá, te lo guardas aquí, mamá. Y los hijos no podrán acceder a ese cheque, a esa bendición, si no te honran. Por eso es un tesoro, sí, pero que tiene el hijo que saber llegar a él. Y nosotros como hijos, todos los que estamos aquí, gloria a Dios, pero también los hijos tienen que saber cómo llegar, pero nosotros decirle a los hijos cómo llegar a eso. Pesó tanto lo que es la honra, o tiene tanto peso, mejor dicho, lo que es la honra en la Biblia, hermanos, que quedó entre los 10 primeros mandamientos que Dios dio a Moisés. Dentro de los 10 mandamientos, 10 está honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe? Tiene tanto peso como el mandamiento de no matarás. Fíjate el peso que tiene, ¿eh? Honrar a tu padre o a tu madre tiene tanto peso para Dios como que no mates. Es poderoso eso, hermano. Y es importante. Por eso vamos a la primera. Estos fueron uno de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Donde le pidió que lo escribiera en tablas. Y dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es uno de los 10 mandamientos y dice honra. ¿Qué significa honra, iglesia? Del hebreo kabod significa gloria, peso. Yo le decía que tiene un peso específico. Del griego timé, que significa valor, precio. Significa reconocer el alto valor de alguien, dignificar la autoridad de alguien. Implica reverencia, respeto, obediencia y valoración profunda. Eso significa
honra. El Nuevo Testamento amplía y describe un poco más sobre este concepto que Dios dio a Moisés y que hasta el día de hoy Jesucristo lo sacó después del Viejo Testamento y lo trajo al Nuevo Testamento en su palabra. Y vemos en Efesios 6, del 1 al 3, dice así la palabra: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ve cómo honra significa darle valor y obedecer a alguien, lo leímos, y aquí en el Nuevo Testamento ya dice: obedeced en el Señor a vuestros padres. Y fíjense qué hermoso, dice: porque esto es justo. Yo quiero que subrayen eso. Esto es justo. Obedecerlos u honrarlos, en el hebreo kevod, significa que es justicia, hermanos. Es justo que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento que tiene una bendición para los hijos que honran a sus padres. ¿Para qué, hermano? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Tú lo crees? Esa palabra se cumple. Esa palabra es fiel, 100% es fiel. Quiero decirte un pequeño testimonio para que usted vea en la práctica cómo funciona esto, hermano. Y sabes que la palabra se cumple sí o sí porque Dios es un Dios justo, hermano. Te cuento un poquito del testimonio. La otra vez le digo a mi papá, mi padre de sangre, se llama Lucio, don Luchito, tiene 82 años. Es héroe de 1000 batallas, le ha pasado de todo, fractura de cadera, infarto cerebral, marcapasos, y bueno, ya le digo: no, hombre, estás peor que un soldado de la guerra de Vietnam. Y yo platicaba con él, y digo: oye, fíjate, papá, que fuimos en familia de vacaciones a conocer Chapultepec, el castillo de Chapultepec. Y me contesta mi papá: ah, sí, yo ahí llevé a tu abuelita. Ah, dice, y también la subí a la Torre Latinoamericana. Le digo: yo no he ido a la Torre Latinoamericana. Y mi papá de 82 años llevó a su mamá a pasear, la honró. Y entonces yo no me canso de decirle: papá, tú estás vivo de todo esto que te ha pasado y Dios te ha dado larga vida aunque no eras cristiano, porque honraste a tu mamá hasta el último día de tu vida. ¿Sabes qué hizo mi papá? Le hizo un pacto con mi abuelita. Él dijo: mamá, él estudió en una normal para maestro, internado, que era lo que le pudieron dar mis abuelos. Y él hizo un pacto con mi abuelita, porque eran muy pobres. Y le dijo: ¿sabes qué, mamá? Yo cuando salga durante 10 años te voy a dar parte de mi sueldo. Entonces hoy entendemos por qué sigue viviendo, a pesar de haber sido alcohólico por 60 y tantos años. Y ya les dije todas las que ha padecido, pero Dios es fiel, queridos hermanos, a esta palabra. Él es fiel, dice: aunque él no se congrega en una iglesia, pero honra a su mamá, entonces yo cumplo dándole larga vida y que le vaya bien. Lo entiendes de esa manera. Sabes perfectamente que Dios cumple su palabra. Hay personas, hermanos, papás, que tienen miedo a morir, porque dicen: ¿y qué va a ser de mi hijo, de mi tesoro, de mi cachorro, de mi cachorra? ¿Qué va a ser si yo muero? ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Qué pavor! Pero nada mejor, hermano, con que nosotros llevemos a nuestros hijos a los pies de Dios, que los traigamos a conocer a Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios te lo dice y te lo recomienda. El Salmo 127 dice: si Jehová no edifica la casa, si tú no traes a tus hijos aquí a la casa de Dios, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y que te preocupes y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores pensando en qué va a ser de mi hijo y de mi hija. Pues que su amado dará a Dios el sueño. Y vea qué dice aquí: porque he aquí, herencia de Jehová son los hijos,
¿Qué significa, amados hermanos? Que si nosotros morimos, pero si traemos a nuestros hijos a los pies de Jesús, ellos son su herencia. Dios se encarga de ellos. Él va a velar por nuestros hijos. Despreocúpate, hermano y hermana. Piensa que si tú los traes a los pies de Jesús, ellos quedan como una herencia de Jehová. Él se encarga. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Fíjate nomás qué bello y hermoso. Quiero decirte, hermano, que es importante que aunque hoy no estén tus hijos aquí, aunque no les guste venir a la iglesia, quiero darte testimonio, hermano, que tú puedes orar por tus hijos. Puedes clamar por tus hijos que aún no tienes y por los que ya tienes, pero que son rebeldes y que no quieren venir a los pies de Jesús. Porque nuestra obligación es traerlos aquí. Pero hay manera, hermano. Yo te doy testimonio de este servidor de Dios que está aquí predicándote, que era el dolor de cabeza de la mamá, que ya está con el Señor, espero, ¿verdad? Pero yo era su dolor de cabeza, su preocupación. Pero yo le decía a la pastora, a mi esposa, que yo sentía en mi corazón que mi madre, siendo yo esa ovejita negra, oraba por mí todo el tiempo, pidiéndole que se componga este chamaco, que enderece su camino, que no lo vayan a matar por ahí, ¿verdad? Ni que se vaya a comprometer por ahí. Y esas oraciones de los padres tienen efecto, hermano. Tienen efecto porque hoy estoy aquí, hermano, para la gloria de Dios. También quiero decirte, hermano, que es importante llevar a los hijos a este conocimiento de la palabra sobre honrar a los padres. También te quiero dar testimonio. Yo en su tiempo, después de una familia divorciada, con pleitos y peleas, yo llegué a odiar a mi papá. Lo llegué a odiar siendo un alcohólico. Y ya ves cómo te hablo con cariño de él. Pero hubo un tiempo en mi juventud que lo odiaba, lo aborrecía. Pero llegó un tiempo que mi hermano mayor, que amo y que bendigo a mi hermano mayor, mi hermano de sangre, se llama Lucio Hervey. Él me dijo, hermano, tenemos que buscar a nuestro papá. No le hablábamos, no lo visitábamos, ya estaba divorciado. Tenemos que buscar a mi papá, porque es nuestro papá, sea lo que sea. Es nuestro papá. Y todos podemos cometer errores, pero todos tenemos la oportunidad. ¿Y qué van a decir nuestros hijos el día de mañana cuando digan, ¿y quién es tu papá? ¿Qué es de tu papá? ¿Cómo van a saber ellos también luego ver por nosotros o visitarnos a nosotros? Le doy gracias a Dios porque después de eso empezamos a frecuentar a mi papá. Con el tiempo Dios puso en mi corazón perdonarlo, sanar de mis heridas. Y hoy lo amo, lo honro y lo bendigo. Lo veo constantemente. Dios puede hacer eso. Pero saben, muchas veces el odio, el rencor, hace que esta bendición, este tesoro, se llama el tesoro de los hijos, esta palabra de hoy, esta noche, ese tesoro de los hijos, por cualquier situación, se vaya cortando y no podamos nosotros lograr llegar a tener esa bendición como hijos del Dios. Yo quiero decirte que honrar a los padres es justo, hermanos. Es justo porque cada vez que hablo de este tema hago la siguiente reflexión. Y cuando yo regresé a frecuentar a mi padre, yo hacía esta reflexión, hermano. ¿Quién nos cuidó cuando teníamos meses? Aunque su papá sea un malo, un ogro, pero ¿quién dio para los pañales, para la comida, un techo? Fue ese papá que a lo mejor odiamos o ese papá que vemos como algo malo. Y eso, por eso la palabra de Dios dice que es justo que nosotros lo honremos. Porque cuando no podíamos defendernos de la vida, ahí estaban los papás. De buenas, de malas, con problemas, con errores, pero ahí estuvieron. No nos morimos de hambre, por eso estamos aquí. Ni nos morimos de frío, ¿verdad? Porque por eso estamos aquí. Entonces, por eso la palabra dice que es justo y es egoísta que cuando ya crecen los papás, nosotros podamos decir,
pues mira, esta mamá o este papá es tonto, es terco, no entiende. Porque ya luego nuestros hijos eso dicen, ay papá, no agarras la onda, ¿no? ¿Lo ha visto eso? O nada más es por mis rumbos. Pero eso pasa, hermano. Dice, apúrate, papá, camina rápido, ¿no? Ahora, cuando eras chiquito, ¿cómo te hacía él a ti? Esperándote, ¿no? A que caminaras. Era la inversa. Por eso Dios dice, es justo que honres a tus padres. ¿Sí entiende esa parte, hermano? Chicos, chicas, ¿sí se entiende esa parte? Es justo. Por eso Proverbios 23, 22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Es por eso que Dios dejó ese seguro, esa pensión, esa jubilación, ese cheque en manos de los padres, para que los honres y accedas a ese tesoro que Dios dejó. Los protegió Dios. Los protegió Dios a los papás, para que los hijos pudieran acceder con honra a eso. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Vamos a leer la palabra de tercera de Juan 1, del 2 al 4. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, de cómo conoces de la palabra de Dios. Y cuando dice que andas en la verdad, es porque conoces que debes de honrar a tus padres, porque conoces que es justo honrar a tus padres. Entonces te irá bien, serás prosperado. Dios tiene ese tesoro para los hijos que andan en la verdad, para los que honran a sus padres. Hay personas, hermano, que no son cristianos, pero tienen ese tesoro. Lo ha visto tal vez por ahí. Gente que a lo mejor no se congrega, gente que a lo mejor usted ve que es por ahí pecador o pecadora, pero le va bien. ¿Por qué le va bien? Porque la ley de Dios se cumple. Y entonces Dios los bendice. Si mueren, ya no me pregunta dónde va la alma, ¿verdad? Porque a lo mejor están en pecado y no van con Dios. Pero en la tierra, Dios cumple su palabra. Y si tú honras a tu madre, tendrás larga vida y te irá bien. Amén. Hay algo más que debemos de saber, hermanos. Que la bendición de Dios, reservada para los que honran a sus padres, va más allá de lo natural, hermano. Ponga atención porque Dios me mostraba algo especial. Va más allá de lo natural. Porque cuando honras a tu padre y a tu madre, el que te bendice es el Espíritu Santo. Escuche bien, cuando honras a tu padre y a tu madre, el que te bendice es el Espíritu Santo, hermano. Es más allá de lo natural, de lo que tú creas o puedas o pienses. Va más allá la bendición. Vamos a leer Lucas, hermano. Lucas 11, del 9 al 13. Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Está seguro que usted no lo haríamos eso? Dice, o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, ¿verdad que no? O si le pide un huevo le dará un escorpión, ¿verdad que no? Nosotros somos papás y sabemos que eso no lo haríamos. Dice, pues si vosotros siendo malos y sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que lo pida, hermano. La bendición de Dios para los que honran a los padres va más allá de lo natural. Es el Espíritu Santo el que bendice, hermano. Es el Espíritu Santo
el que aterriza esta bendición y te entrega ese tesoro, amado hermano. ¿Cómo podrán, hermanos y hermanas, cómo podrán tus hijos honrarte a ti si no ven cómo tú honras a tus padres? Pregúntate eso, hermano. ¿Cómo podrán tus hijos honrarte a ti cuando estés anciano si ellos no ven cómo tú honras a tus padres? No te esfuerces en enseñar a tus hijos con palabras. Esfuérzate en enseñar a tus hijos con hechos, que te vean. Que te vean que honras al viejito o a la viejita. Para que el día de mañana, no lo busques, pero el día de mañana va a ser lo mismo. Los hijos repiten lo que ven de los padres. Entonces, si quieres encontrar honra y que tus hijos sean bendecidos, pon el ejemplo, hermano y hermana. Pon el ejemplo, hermano y hermana. Llévatelo a comer una nieve, a tomar un café, llévatela de unas vacacioncitas, regálale una ropita, invítale una comidita. Honra a tu padre y a tu madre. Es un cheque al portador mientras lo tienes en vida. Yo disfruto, mi familia es testiga, disfruto de ir a ver a mi padre. Disfruto de llevarle bendición. Disfruto, le digo, ya necesito ir a verlo. ¿Por qué? Porque no sé cuánto tiempo me va a durar. Y no lo hago con interés, ya Dios puso amor en mí por él. Pero hoy entiendo que es justo, porque Él me cuidó cuando yo no tenía la oportunidad de cuidarme solo. Es solo justicia, hermano. Dice la palabra en Deuteronomios 4:40 que esto es lo que nos pide Dios. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. Este pasaje, aplicado a esta predicación, nos dice: enséñale a tus hijos que la ley de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre, que hay tesoro, hay bendición, pero ellos tienen que verte a ti para que después de ti siga la bendición, y que tus hijos a tus nietos y tus nietos a tus bisnietos. Pero es algo que tenemos que enseñar, y hay ejemplos, hermanos, maravillosos en la Biblia, bellísimos, que hoy usted va a ver, que ha leído muchas veces tal vez la Biblia, pero tal vez quiero pensar que no había visto esto, hermano. Una de las claves para entender la trascendencia de la honra a los padres es que recordemos, hermanos, que David, dice Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Así lo dice la Biblia. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué veía Dios en David, hermanos? Vamos a preguntarnos. ¿Qué vería Dios en David? Veía obediencia y veía honra a su padre. Ponga atención, hermano, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Todos queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, pero Dios veía en David obediencia y honra a su padre. Teológicamente se cree que él era hijo de una mujer fuera del matrimonio, por lo cual los hijos estaban aquí, pero él andaba en el desierto pastoreando unas ovejas y las defendía de leones y de osos. Usted lo ha leído, ¿ok? Pero con todo eso, hermano, yo te lo predico, con todo eso, David no amargó su corazón y amaba a su papá. ¡Oh! ¡Qué tremenda enseñanza! Con todo eso, David no amargó su corazón y amaba a su padre y lo honraba. Y te lo demuestro con la palabra de Dios. 1 Samuel 17, del 22 al 25, dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat
que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. David había ido al frente de batalla a ver a sus hermanos. Seguimos leyendo. Y todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. De Goliat le tenían miedo. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, ponga atención, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa ¿de quién? De su padre en Israel. Le estaba diciendo: el que venza a Goliat, el que se atreva a Goliat, lo va a enriquecer Dios, tesoro escondido, le va a dar a la hija del rey, le va a dar una mujer, y ¿sabe qué? Bendecirá a su padre. Por eso te digo que David amaba y honraba a su padre a pesar de todo. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que no guarda un rencor porque es justo que sea así. ¿Está conmigo, iglesia? Amén. Él sabía que iba a haber un beneficio para su papá. Y de esa manera David lo honró. Tuvo el valor de enfrentar a Goliat con tal de que el rey eximiera a su padre de tributo. O sea, nunca más iba a volver a pagar impuestos su papá. Aleluya, hermano, a los que tienen empresa. 30% de ISR, 16% de IVA. Sacamos cuentas. Gloria a Dios, hermano. David con todo y allá, ¿se acuerdan cuando fue a ungir Samuel a un hijo de Isaí? Llamaron a todos menos a David. Pero David no guardaba eso en su corazón. Dijo: ¿van a beneficiar a mi papá? Yo peleo. ¿Amén? Yo lo honro. No importa, yo lo amo. Es mi papá, es lo que Dios me dio. Amén. Otro ejemplo de esto, hermanos, de hijos que honran a sus padres, es Eliseo, quien sabemos que Eliseo fue el discípulo de Elías. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué le predico este ejemplo? Porque Elías era áspero con Eliseo. Era duro. Era cortante, era déspota con su hijo espiritual. ¿Está conmigo, hermano? Ponga atención porque esto tiene mucho que ver. Somos hijos. ¿Por qué le predico esto? Porque son pretextos que tenemos los hijos para no honrar a los padres. Pero nos damos un balazo en el pie. Porque no honrarlos no te bendice Dios. Te pierdes el tesoro de Dios, que está escondido en la honra de los padres. Y entonces Elías era áspero, era déspota con Eliseo. Y sabe que desde que Dios le dijo a Elías: unge a Eliseo, le aventó el manto. Eliseo emocionado dice: me voy contigo, Elías, nada más déjame irme a despedir de mis padres. Le dice Elías: ¿a mí qué me dices? Ve ya lo que quieras, chamaco. Era déspota, era áspero, pero era su padre espiritual. Amén, hermano, era su padre espiritual. Eliseo estuvo, fíjese bien, hermano, fíjese lo que hizo Elías con Eliseo. Lo corrió 3 veces cuando él iba a ser ascendido con Dios en un carro de fuego. Lo corría, hermano. Su padre espiritual lo corría. Ya en otra ocasión te platicaré de un testimonio tremendo también, hablando de mi padre y mi experiencia con mi papá. Lo corría. Decía: voy allá porque Dios me mandó a llamar. Tú quédate, Eliseo, vete para allá. No, yo te sigo, Elías. Segunda vez: oye, fíjate, quiero que te quedes. No, yo te sigo. A veces con tantito: ya odio a mi papá, a mi mamá.
3 veces lo corrió y en la tercera pasó esto, hermano. Segunda de Reyes 2 del 6 al 14 dice, Elías le dijo, esta fue la tercera vez que lo corrió, dice, te ruego que te quedes aquí, Eliseo, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, ¿quién dijo? Eliseo. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Te honraré, aunque seas déspota, papá, mamá. No sé, pero Dios está hablando. Y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante de lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán. Fue la tercera vez, hermano. Estamos hablando de la tercera vez que lo corrió. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales apartaron uno al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Se abrió el Jordán cuando Elías golpeó el agua. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, el tesoro que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que ese tesoro que Dios tenía guardado en ti descienda sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Sabe por qué le estaba diciendo eso, Elías? Porque sé que soy gruñón y déspota, hijo. Pero has soportado, has aguantado, me has honrado, no te ha importado. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba diciendo Eliseo? Sí lo estoy viendo. Me dijo, si me ves, tendrás doble porción. Y decía, sí te estoy viendo, Padre mío, Padre mío. Estaba diciendo, va cayendo el tesoro. Nunca más le vio y tomando sus vestidos le rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se ponía a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado al mismo modo las aguas y se apartaron uno a otro lado y pasó Eliseo. Amén. Esa es la bendición, es el tesoro de Dios para los hijos que quitan ese corazón endurecido y que pasan sobre eso y dicen, amén. Él tiene sus defectos, pero es mi padre. Tiene sus defectos, pero es mi madre. Que Dios le bendiga y le guarde porque me cuidó cuando era yo pequeño o pequeña, cuando no podía ni siquiera defenderme. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros padres. Den una ofrenda de palmas a Él, a Jesús. Amados hermanos, voy terminando. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se hizo carne, está conmigo. Nació en un pesebre, está conmigo. Tome cuenta, vamos a hacer cuentas. Siendo Dios, se hizo hombre y nació en un pesebre con vacas, borregos, donde había paja. Siendo Dios, yo te lo repito mucho porque vas a ver por qué. Quiero que te quede claro. Siendo Dios, naciendo en un pesebre, Jesús se sujetaba a José y a María. Hombres y mujeres, tal vez sin estudios. Hombre y mujer joven, sin experiencia. Jesús, el Dios hecho carne, se sujetaba, hermanos. ¿Por qué nosotros, con solo usar el 10% de la capacidad de nuestro cerebro, nos ensorbecemos, nos ponemos altivos y con lo poco que sabemos de la universidad o la secundaria o el bachillerato que nos pagó nuestros padres, nos ponemos altivos con ellos? Y nos pagaron ellos la escuela. ¿Está conmigo?
Perdón, hermanos, si piso callos. No crea que fue casualidad que Jesús en la cruz le dijera a Juan, el apóstol amado, te encargo a mi madre. Te encargo a mi madre. Porque Jesús hasta el último día honró a su madre. Gloria a Él, gloria a Él. Hasta el último día, hermano, grábatelo, honró a su madre. No la dejó desamparada, la encargó con el discípulo amado, con Juan. Y sabe, hermano, esto sucedió así, Juan 19, del 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Te doy un dato. Ese apóstol, Juan el amado, es el único de los 12 apóstoles que no murió torturado, que no murió joven, murió de viejo. ¿Qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida y te irá bien. Se cumple la palabra. Ese es el tesoro que Dios dejó guardado en los padres. Y como leímos, nosotros también tenemos que saber acceder a ese tesoro. Y nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos. Si tú quieres ver a tu hijo bendecido, enséñale cómo tú honras a tus padres, para que ellos te imiten y honren tu vida y puedan ser bendecidos y sean verdaderamente herencia de Jehová. Amén. Vamos a dar una ofrenda de palmas al Señor. Yo le invito a que se ponga de pie, hermano. Vamos a orar. El lunes, hermano, hablamos de la autoridad del sacerdote, del hombre, de tomar la posición de sacerdote. Ayer hablamos de esa mujer virtuosa. Hablamos de esa mujer que dobla rodillas, que cubre con doble vestidura a su familia en oración. Así que vamos hoy a interceder por nosotros como hijos. Y vamos a interceder por nuestros hijos también. Porque hay cosas que tienen que ser rotas. Hay cosas que hoy tienen que caer en el nombre de Jesús. En esta semana de ayuno llevamos a nuestros hijos en ayuno. Y hay bendiciones que ellos merecen. Hay bendiciones que ellos necesitan, hermano. Porque son herencia de Jehová. Estemos o no estemos, si los dejamos en el camino correcto, con la enseñanza correcta, ellos van a ser bendecidos. No les va a hacer falta nada. Porque ese es el tesoro que Dios guardó para ellos. Si ven honra, si ven que tú honras, ellos van a imitarte. Así que yo quiero orar porque te quiero recordar, hermano, que también hubo hijos espirituales e hijos naturales malos en la palabra de Dios, que hicieron lo malo y que no les fue bien. Y hoy Dios me ponía para que reprendamos ese espíritu, que no caiga en nuestros hijos, ¿sabes? Había un varón que fue el discípulo de Eliseo. Se llamaba Giesi. Ese hombre, imagínate, Eliseo tuvo la doble porción de Elías. ¿A qué estaba destinado Giesi? Siendo su hijo espiritual, a tener mucha bendición de parte de Eliseo. Pero ¿sabes qué pasó? Este hombre no hizo lo correcto. No honró a Eliseo. No fue obediente. Y se benefició solamente él. No buscó el beneficio y la obediencia a su padre espiritual. Y fue castigado con lepra. También hubo otro hombre, otros hombres, hijos de un sacerdote llamado Elí, los cuales fueron enseñados en la palabra. Y teniendo la palabra y el consejo de Dios,
menospreciaron la obra de Dios, haciendo lo malo en la iglesia. Esos dos espíritus hoy los vamos a reprender. Hoy vamos a orar para reprender y que Dios rompa con eso. Y yo sé, hermanos, que tenemos hijos que tal vez no se han acercado aún a Jesús. Pero yo confío que con la oración de hoy, así como aquellos varones que llevaron un paralítico a Jesús y lo metieron por el techo de la casa, dice la Biblia que Jesús le dijo, por la fe de ellos, Él es salvo. Así que aunque hoy no estén sus hijos físicamente aquí, vamos a orar por ellos. Y vamos a pedir para que Dios haga una obra en ellos y los traiga a los pies de Jesús. Oramos, hermano. Padre, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, traemos delante de tu presencia la vida de nuestros hijos. Diga el nombre de sus hijos. Yamilet, Yaret. Hoy, Padre, te pedimos que reprendas todo espíritu, Señor, de Giesi. Todo espíritu de hijos que solamente quieren beneficiarse de los padres sin honrarlos, sin bendecirlos. Hoy lo reprendemos y atamos de nuestros hijos. Queda inoperante en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pedimos en tu nombre que reprendas, Señor, todo espíritu de los hijos de Eli, Señor. Que aún conociendo de la palabra, aún congregándose en la iglesia, Padre, hacían lo malo delante de tus ojos, fueron desobedientes y rebeldes, hicieron poca cosa la obra de Dios. Padre, en esta hora reprendemos ese espíritu y declaramos que no cae en nuestros hijos, se va, queda atado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Padre, declaramos, traemos a nuestros hijos, diga su nombre, Yarei y Yamilet, y reprendemos todo espíritu de soberbia y altivez, que no permita, Señor, toda herida quede sanada, Padre, que nada impida que honren a sus padres, Padre, para que obtengan el tesoro de tu bendición, Padre. Hoy te rogamos y clamamos, Padre, para que seamos ejemplos delante de nuestros hijos de cómo honrar a nuestros padres, que ellos vean en nosotros el perdón, el amor hacia nuestros padres, Señor, para que nuestros hijos honren también a sus padres y nuestros nietos honren a nuestros hijos, Señor. Hoy rogamos y clamamos creyendo en eso, Padre. Hoy clamamos a Dios por aquellos hijos que aún no han llegado a Jesús, pero hoy ayunamos por ellos, Señor, para que Dios les quite ese corazón de piedra y les dé un corazón de carne y llene su alma del Espíritu de Dios, que cree una conexión entre ellos, Padre, entre Dios y nuestros hijos, Padre, que sean alcanzados, que sean salvados, para que ellos estén en tu regazo, en tu camino, Padre. Hoy te rogamos, Señor, pidiéndote, Padre, para que nuestros hijos tengan una relación íntima con el Todopoderoso, Señor. Hoy, Señor, pedimos por las esposas y por los esposos de nuestros hijos, Padre, que sean hombres y mujeres temerosos de Dios, creyentes de tu palabra, Señor. Declaramos que ellos no tendrán yugo desigual, Padre, que a ellos no llegará el divorcio, Padre, que la infertilidad queda cancelada en el nombre de Jesús, que son prósperos en todas las áreas de su vida, Señor. Hoy, Padre, llamamos, Padre, a nuestros hijos, a sus almas, para que vengan a los pies de Jesús. Hoy ayunamos por ellos, Padre, y declaramos que hay rompimiento, Padre, que tus hijos y nuestros hijos, Padre, son tu herencia, que ellos tienen ese tesoro de honra. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy declaramos que ese tesoro de bendición que tú has dejado en nosotros como Padre, desciende a nuestros hijos, Padre, y son bendecidos con la honra que han hecho con nosotros. Hoy declaramos que son hijos respetuosos, obedientes, Señor, que nos atienden, Señor, y que nosotros también somos hijos, Padre, obedientes y que honramos a nuestros padres, Señor. Padre, todo esto lo pedimos dando gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios, hermanos. Así que ahí lleve a sus hijos, hermano, declare a sus hijos. Vamos a hacer intercesión mientras oramos y alabamos por esos hijos, hermano, para que Dios les guarde, les bendiga, para que Dios haga con ellos una obra. Creemos en ti, Señor, y creemos en que nuestros hijos llegarán a Cristo, Padre.
y creemos que ellos obtendrán el tesoro de la bendición, y que hoy nosotros nos vamos sabiendo, Señor, que honrar a nuestros padres es de bendición, Padre. Gloria a ti, Señor, por la palabra. De madrugada te buscaré, al anochecer